bienvenidos a un nuevo video. ¿Has pensado en estudiar química? Voy a hablar con Vladimir Sánchez. Él es profesor y creador del canal Breaking Bad. Él estudió la licenciatura en química, tiene un máster en síntesis, catálisis y diseño molecular y su doctorado es en catálisis heterogénea. La verdad es que Vlad es un apasionado de la química y nos va a hablar todo de su carrera, qué fue lo que más le gustó, lo que menos le gustó, salidas laborales y mucho más. Si tú aún tienes dudas de qué carrera estudiar, entra a orientacionesvocación.com para que conozcas nuestros programas de orientación vocacional y podamos ayudarte. Hola Vlad, ¿cómo estás? Muy buenas, Marcela, aquí estamos. Pues muchas gracias para la reunión. Sí, por aceptar la invitación para que nos platiques de ti, de tu historia, de tu carrera. Te lo agradezco mucho. Y quiero empezar. Muchas gracias a vosotros. Quiero empezar así por el inicio, entonces. ¿Qué estudiaste? Hombre, yo he estudiado química, la licenciatura en química. Ahora, bueno, aquí en Europa han cambiado, han pasado de licenciatura a grado con el plan Bolonia y demás, pero bueno, yo soy de los últimos que hizo licenciaturas, licenciatura en química pura, que esa es una de las dudas más frecuentes que vienen en la carrera de química, pero bueno, sí, hice química pura como tal. Sí. Y a ver, ¿qué estudias en esa carrera o qué te tocó a ti estudiar en esa carrera en general? Vale, a ver, en química pura lo que estudias es básicamente la composición de la materia, cómo reacciona, cómo se comporta, cómo cambia su composición a través de ciertos procesos. Eso es lo que se estudia en la carrera de química, llevado a todas las posibles ramas que puedas encontrar. Pues, por ejemplo, las 4 principales ramas dentro de la química como tal son la química analítica, que se encarga de analizar, como dice el nombre, analiza muestras, analiza pues desde los análisis de sangre hasta las botellas de agua con la etiqueta y todo esto. Luego estaría la química más sintética, que sería la orgánica y la inorgánica, que se encargan de preparar sustancias pues, de interés industrial, farmacéutico, etc. Y luego ya está la rama quizás más teórica, que se encarga de entender cómo pasan las reacciones, qué pasa a nivel más profundo, que sería la química física. Esas son las 4 principales ramas de la química y es lo que estudié en su momento. Aparte, en primero pues también tienes asignaturas más generales como biología, física, mates y tal, pero eso ya es más general en otras carreras. Lo que es química en sí es eso, es analítica, orgánica, inorgánica y química física. Y tengo una pregunta que sé que muchas personas se llegan a confundir, porque está química como licenciatura, y luego está ingeniería química, y luego está también químico farmacobiólogo. Entonces, ¿nos pudieras decir cuál es la diferencia entre estas? Pues mira, entre química e ingeniería química sí que te puedo ayudar, pero química farmacobiológica, aquí en España, por lo menos en las universidades en las que yo he estado, no estaba la carrera. Sé que es una carrera que es bastante frecuente en Latinoamérica, pero no estoy muy documentado acerca de esta carrera. La verdad es que en cuanto a química farmacobiológica, ahí poco puedo aportar. Pero en cuanto a química e ingeniería química, eso sí, no hay ningún problema y realmente la diferencia es bastante grande. O sea, siempre que tengo que explicar esto, lo explico de la misma manera. Los químicos, como en mi caso, trabajamos en laboratorio, trabajamos pues con vasos de precipitados, tubos de ensayo, matraces, cosas que, digamos, caben en la mano. ¿Vale? Sin embargo, los ingenieros químicos para trabajan con cantidades industriales. Hacen la misma reacción que yo hago aquí, pero en un recipiente de 200.000 litros. Entonces, claro, a lo mejor a mí como químico me interesa obtener una sustancia en concreto, pues me lo invento, ¿vale? Amoníaco, ¿vale? Me interesa obtener amoníaco. Pero a un ingeniero químico no solo le interesa obtener amoníaco, sino que le interesa suplir una demanda de amoníaco. Le interesa producir X litros de amoníaco por hora, o por día, o por lo que fuera. Entonces, es un proceso, es una carrera que es totalmente diferente en el sentido de que química, por ejemplo, tiene menos matemáticas, la ingeniería sí que tiene mucha más matemática. Por ejemplo, los químicos no estudiamos prácticamente nada de fluidos, pero un ingeniero pues tiene que trabajar con tuberías, tiene que trabajar con flujos, tiene que trabajar con un gas que entra por un lado que sale por otro, un líquido que entra por aquí que sale por otro. Entonces, son cosas que los ingenieros tienen que trabajar y nosotros no.
Esa es principalmente la diferencia. Bueno, otro ejemplo que suelo poner yo en este tema es que si yo, por ejemplo, hago una reacción que se caliente en un vasito así pequeño, pues bueno, hago la reacción, se calienta un poquito, digo, jaja, se ha calentado y ya está. Esa es la anécdota del día, que se ha calentado un poco el vaso. Pero si eso sucede en un recipiente de 200.000 litros que se calienta, ya no estamos hablando de una tontería que te ríes y se lo cuentas a tu compañero, sino que ahí ya hay aumentos de presión, hay posibles explosiones, es todo muchísimo más delicado por estar trabajando con tantísimas cantidades. Entonces, esa es un poco la principal diferencia que hay entre química e ingeniería química. El ingeniero está más enfocado a la producción de productos y el químico está más enfocado a la investigación y al desarrollo de sustancias nuevas y a entender los procesos a un nivel más fundamental. Quizás los ingenieros criban un poco en los fundamentos teóricos de la química para poder aplicarlo a un conocimiento más amplio sobre lo que es la producción industrial, claro. Y al final de cuentas también en el plan de estudios de los ingenieros químicos también van a ver un poco a lo mejor de economía, del tema de dinero, de presupuesto, que entiendo que no son las materias que se ven en química. Efectivamente, efectivamente. Ellos tienen que tener en cuenta costes y nosotros, pues bueno, en la carrera no. En la carrera no. Va. Y ahora, ¿en qué se puede trabajar si egresas como licenciado en química? Bueno, pues como licenciado en química puedes trabajar en muchísimos sitios distintos. O sea, antes cuando he dicho que una de las ramas es la química analítica, a mí siempre que me preguntan por esto me gusta decir lo mismo. Siempre que una empresa produzca un producto, o sea, no un servicio o algo así, sino que produzcas algo que tú vendas desde cero, o sea, que tú lo fabriques, me refiero, no un intermediario, sino tú produces algo, tú tienes que suplir un control de calidad. Tú tienes que demostrar que tu producto es lo que tú dices que es, tanto si haces acero, como si haces una Coca-Cola, como si haces un plato de comida para llevar, pero bueno, ya me entiendes, de estos que venden en los supermercados, ¿no? Entonces, tienes que cumplir el requisito de calorías, de grasas, de azúcar, esto son analíticas que se le hace al fin y al cabo a la comida o al producto en concreto, y ahí es donde podría entrar un químico analítico. El químico analítico, por ejemplo, puede entrar en prácticamente cualquier industria que produzca algo, desde alimentación hasta aleaciones. Entonces, aparte de eso, tendríamos los orgánicos y los inorgánicos, como he comentado antes, un poco más sintéticos. Sobre todo los orgánicos pues tienen más salida en sitios donde hay actividad biológica, como por ejemplo farmacéuticas o medicina. Imagino que por ahí van los tiros de la química farmacobiológica también. Exacto. Producir sustancias que tengan un interés biológico. Inorgánica pues se dedica más que nada a sintetizar catalizadores y compuestos para la industria también. Quiero decir, las salidas básicamente pues son análisis, preparación de sustancias, tanto pues eso, farmacéuticas, para nivel industrial, etcétera. Y bueno, también evidentemente, aparte de todo esto, pues tenemos la investigación, I+D, y profesorado. Ser profesores de cualquier instituto, universidad. Creo que no me dejo ninguna. es que hay muchas. Y me interesa saber también, ¿cómo tú... Perdona. Otra salida es ser youtuber. Que de hecho para allá iba, porque me interesa saber, primero, cómo tú elegiste tu carrera y luego, cómo terminaste con tu canal de YouTube. Entonces, vámonos primero así al pasado. ¿Cómo elegiste esta carrera? Bueno, a ver, en mi caso en concreto es que ya ha sido una pasión desde niño. O sea, no es algo que me costara mucho decidir, que me tuviera que pensar mucho. Yo desde pequeño, bueno, a ver, es que mis padres me regalaron un juego de estos de química cuando era pequeño y me pasaba las horas en el garaje haciendo experimentos y volviéndome loco ahí mezclando cosas. Y me empezó a gustar desde entonces, y entonces ya a partir de ahí, o sea, tenía unos 10, 11 años, a partir de ahí ya me enfoqué porque me gustaba la química y para adelante. En mi caso no tuve ninguna dificultad, la verdad. Eres de los afortunados, entonces. Sí, en eso he de decir que sí.
Va. ¿Y cómo terminaste con tu canal de YouTube? ¿En qué momento fue que lo iniciaste? Mira, pues a ver, el por qué empecé mi canal de YouTube es básicamente por un motivo de cultura. Lo que pasa es que, te explico, yo empecé con una idea que era la de llevar la química básica a toda la gente, la química fundamental. No sé si por ahí en Latinoamérica se habrá viralizado un vídeo que se sucedió aquí en España, que dijo una chica, ¿la he liado parda? Bueno, no lo Bueno. conozco. Bueno, pues sucedió una vez hace un tiempo que una chica con el desconocimiento pues mezcló cosas, básicamente, y empezó a salir cloro y se intoxicó un edificio entero y la lió, ¿vale? Entonces, bueno, a raíz de eso y básicamente de la gente que vas conociendo y tal, pues yo en mi caso me di cuenta de como que la cultura en la ciencia está como un poco infravalorada. Es decir, si tú, por ejemplo, dices, no sé qué río pasa por Madrid, o no sé cuál es el río que pasa por Barcelona, no sé qué río pasa, pues, bueno, dice, tío, eres un inculto, o sea, ¿cómo puedes no saber esto? ¿Cómo puedes no saber quién reinaba en 1934? Bueno, pues ese tipo de cosas se consideran incultura, pero si alguien no sabe cómo formular el ácido nítrico, o no sabe la fórmula del ácido sulfúrico, pues todo el mundo dice, va, pues da igual, ¿a quién le importa eso? Entonces, eso me parece una cosa para los científicos, ¿no? Así lo dicen. Eso me parece un poco injusto, ¿no? Me parece que las sociales, lo que son ciencias sociales, siempre ha sido como más entendido como cultura. Sin embargo, la ciencia se ha ido dejando un poco de lado y eso pues, le interesa al que le interesa y al que no, pues le da igual. Pues entonces pasan cosas como esto, como la chica que la chica esta que combina los dos compuestos se intoxica un edificio entero. Entonces, pues un poco a raíz de darme cuenta de esta situación, pues siempre he pensado que faltaba un poco de esta cultura, o sea, de esta valoración de la cultura científica en la sociedad, ¿no? Que no parezca que da igual, porque no da igual, es que son cosas que te afectan de hecho más que quién reinó hace 200 años, porque es que es eso, te puedes cargar un edificio entero si te mencionas las cosas que no debes. Entonces, a raíz de eso, pues como te digo, decidí empezar el canal de química con una serie de vídeos que se llamaban Química Básica para empezar a hablar de los fundamentos básicos de la química para que la gente, pues, tenga un mínimo de idea. Pero a raíz de empezar a subir vídeos, pues la gente me empezaba a preguntar cada vez cosas más complejas. Y oye, ¿qué es esto? ¿Me puedes explicar esto? Y empecé a contestar vídeos, empecé a contestar a base de vídeos y pues, me empezaban a preguntar cosas y ya empezaba a hacer vídeos explicando cosas hasta de nivel universitario. Wow. Entonces, ha pasado de ser un canal en el que yo pensaba hacer simplemente una divulgación más básica y elemental de química a ser un canal de docencia donde explico temas en la pizarra y hablo de cosas. ¿Qué características o cuál es el perfil que consideras que debe tener una persona que estudie esta carrera? A ver, para estudiar es que yo diría que básicamente lo mismo que para cualquier ciencia. Necesitas tener una mentalidad crítica, tienes que saber, digamos, dudar de ti mismo en el sentido de que cuando tú haces algo no te basta con verlo, sino que tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la mentalidad que creo yo que hay que tener como cualquier científico. O sea, ya es que no te digo como químico, ¿no? A ver, el perfil de la persona pues tendría que ser eso, una persona que sea curiosa, que lo que vaya haciendo pues le despierte curiosidad, que quiera profundizar un poco más, que quiera, bueno, según la rama de la ciencia en la que se meta, pues puede tener más interés por ayudar a la sociedad o por producir, ¿no? La ingeniería que hablábamos antes. Pero en general siempre, para todas las ciencias, yo creo que hace falta eso, una capacidad crítica, pero crítica, digamos, llevada al extremo, de dudar hasta de ti mismo y hasta que no hayas demostrado que es lo que es, o que pasa, lo que tiene que pasar, pues hasta entonces no dices nada. Yo
Que yo también creo que, y con lo que comentas de tu canal de YouTube, de esto de dar clases también, es importante el abrirse, ¿no? Porque a veces tenemos ideas de voy a estudiar esta carrera y solamente hay cierto tipo de trabajos para esta carrera, cuando allá afuera hay muchas cosas que puedes lograr, pero es importante que te abras, ¿no? Para poderlas hacer. De esto que comentas, pues una de las cosas en las que yo estoy muy de acuerdo es en utilizar la interdisciplinariedad, en el sentido de que si tú haces química, no te cierres en química. Aparte de que la química te va a abrir puertas, evidentemente, te va a abrir laboratorios y ciertos sitios. Primero de todo, no te cierres a eso, hay muchas más opciones, pues por ejemplo, como en mi caso, que yo era parte de trabajar como químico, pues también tengo mis historias aquí en YouTube y demás, pero abre tu mente en el sentido de que aunque la química sea muy chula y hagas todo lo que quieras hacer con la química y demás, por ejemplo, una aptitud súper útil que cada vez estoy viendo que me va ayudando más es informática. Cuanto más sepas de informática, pues más cosas vas a poder hacer sobre química bien hechas. Entonces, incluso te puede abrir puertas el hacer cursillos sobre algún tema relacionado o simplemente alguna afición que tú tengas, pues intentar hacer cursos y mejorar sobre ello para en algún momento a lo mejor poder combinarlo con química. Claro. De hecho, por ejemplo, yo conozco también a alguien de acá, de mi ciudad, que estudió química, pero es amante de la cerveza. Entonces, pues creó su propia cerveza y con sus conocimientos de química y lo que le gusta. Entonces, sí, eso es pues, ir buscando y combinando las cosas que te llaman la atención, ¿no? Claro. Sí, te puedes montar tú tus propias empresas. Una vez que ya sabes algo sobre un tema y ya sabes la química, en el caso de esta asignatura, ¿no? sobre el tema, pues adelante, claro, te puedes montar tú tu empresa con un poco de inversión, claro. Claro. Podrías abrirte, pues eso, una destilería o, por ejemplo, bueno, para abrir una destilería en concreto tienes que cumplir muchos requisitos y muchos permisos y muchas historias, pero bueno, se podría, por supuesto, se podría. Oye, Vlad, platícanos un día normal de trabajo tuyo. Ostras, el problema de mi caso es que tengo muchas cosas y voy andando en 1000 cosas a la vez, ¿vale? Pero bueno, generalmente, a ver, tengo varias cosas en marcha, entonces depende de la época del año, me toca una cosa o me toca otra, entonces bueno, a ver, yo por un lado soy investigador, trabajo investigando, como haciendo el doctorado en química, eso, estoy investigando, ¿vale? Por otro lado, soy profesor en la universidad, soy profesor asociado, entonces cuando me toca dar clases, pues tengo que dar clases. Por otro lado, también tengo toda la movida del canal de YouTube con los vídeos, grabar, editar y todo esto, y luego pues tengo mi academia de química online, donde, bueno, tengo cursos de química, contesto dudas a alumnos, doy clases particulares, etc. Entonces, bueno, un día normal podría ser levantarme por la mañana, muy pronto, hacer ejercicio, deporte, luego irme a la universidad a investigar y luego, pues después de pasar la mañana allí, me vengo a casa y me pongo con edición de vídeos o con algo de la academia y las clases particulares que caigan ese día. Luego cenar, dormir y al día siguiente. Y así cada día, ¿no? Pero, sé que a muchas personas también les gusta imaginarse ese escenario. Entonces, cuando dices investigar, ¿qué quiere decir? Que estás en el laboratorio, que estás en la computadora, que estás leyendo libros, que estás platicando con alguien. ¿Qué es eso de investigar? A ver, investigar depende mucho de la rama en la que estés. O sea, investigar como físico, pues puede ser muy diferente a investigar como químico. Investigar como, yo qué sé, economista puede ser también muy diferente a investigar como químico, ¿vale? Eso ya de entrada. Un economista, por ejemplo, pues se dedica a recopilar información y ya está. Pero claro, bueno, y ya está. Mira, ¿no? que investigar es difícil para todo el mundo. Pero a nivel de química, la investigación es muy experimental, es súper experimental. Sí que es verdad que hay ratos de laboratorio, de ordenador, de escribir, de procesar Excels, mirar información, leer artículos, etcétera, pero es muy de laboratorio. Y de investigar, en mi caso, por ejemplo, yo estoy trabajando en catálisis,
Entonces, bueno, probando catalizadores para una reacción, viendo si funcionan, si no, cambiando condiciones, ver si funciona, si no, ver por qué sí, por qué no, y hallar la mejor situación posible, etc. Y eso es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer hasta que sale. Bien, evidentemente entendiendo lo que pasa ahí, claro. Vlad, siempre estas preguntas son de mis favoritas. Voy a empezar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Ostras, es que ¿sabes qué pasa? Que lo que más me gusta a mí de la carrera es la química. Es que en mi caso es un poco singular. Yo es que soy un enamorado de la química. A mí me gusta mucho esto. Entonces, a mí lo que más me gusta de esta carrera es la carrera en sí. O sea, el conocimiento, el saber qué pasa si mezclo esto y esto, saber más o menos la composición de las cosas, entender un poco por qué pasa lo que pasa. Eso es quizás lo que más me gusta a mí de la química. Entender un poco lo que sucede. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Bueno, lo que menos me gusta de la química realmente no tiene mucho que ver con la química en sí, pero, por ejemplo, una cosa que no me gusta mucho de la química es que aquí en España, por lo menos, está difícil la salida laboral. Es decir, últimamente sí que hay universidades que tienen muchas facilidades con empresas, que empiezas a hacer trabajos de fin de grado con empresas y ya estás medio dentro y te conocen y demás, pero como una persona que ha salido de la carrera, que no ha tenido contacto con empresa, que a lo mejor ha hecho un TFG en la universidad o algo así, y tiene que lanzar un currículum, ¿no? Entrar en empresas por currículum, a mí por lo menos me parece bastante complicado por cómo está montado todo. Entonces, eso es quizás lo que a mí menos me gusta dentro de esta ciencia. Pero bueno, aún así, claro, esto estoy hablando de un caso personal, lo que a mí me parece, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay mucha gente que casi todos tienen trabajo y casi todos encuentran trabajo y no hay ningún problema por eso. Pero bueno, mi opinión, ¿no? Que es lo que me preguntas, es que eso es lo único que está un poco complicado. Y sé que muchos jóvenes van a tener esta duda cuando ven el video, pero la química, al menos en España, tu experiencia, tu conocimiento, ¿es bien pagada? Sí, a ver, se paga bien, es un salario normal, o sea, un salario normal tirando para... Bueno, bien, por los compañeros que tengo que trabajan en industria, pues sí cobran bien. ¿Vale? Son salarios buenos. O sea, tampoco estamos hablando de lo más alto del mundo, ¿vale? Quiero decir, un directivo o gente de administración, según qué nivel, si ya estamos en niveles altos, pueden cobrar más, ¿vale? Quiero decir, independientemente de la formación, de los químicos, etcétera. Pero sí que son puestos generalmente bien pagados. Están bien pagados, ¿sí? Y también te digo, depende, ¿no? Porque, como te digo, en España pues la cosa está un poco complicada. En investigación, a nivel universitario, a nivel pública, la investigación pública está peor pagada, por ejemplo. Las becas son quizás más bajas, etcétera. Pero bueno, es un poco... Es que hay de todo. Si entras como analista, pues a lo mejor tienes un salario como un técnico analista en algún lado, pues tendrás un salario más bajo. Si entras como investigador, tendrás un salario más alto. Si entras como simplemente, o sea, salir de la carrera y entrar en una empresa, pues a lo mejor también cobras menos que alguien que a lo mejor ya es doctor y ya está trabajando quizás en lo mismo, pero con un puesto un pelín más alto. Es que depende mucho, pero por lo general sí son puestos que están bien pagados, ¿sí? ¿Y en qué pudieras especializarte? Así que pues, la lista puede estar muy larga, pero ¿cuáles son las especializaciones más comunes de alguien que ingresa a esta carrera? A ver, lo que sucede con la química es que lo que se lleva es lo que está de moda. ¿Vale? Entonces, dentro de la química, como te he dicho, hay dos ramas que están bastante de moda, que son la catálisis y la síntesis. ¿Vale? Entonces, la síntesis es lo que comentaba antes de producir sustancias nuevas. Y esto, pues bueno, mucha gente le llama la atención, le resulta interesante y la verdad es que es una salida bastante frecuente. Generalmente los departamentos de síntesis suelen tener bastante gente porque, bueno, suele gustar bastante.
Y luego la parte de catálisis es una parte también bastante interesante porque ¿sabes qué es un catalizador así por encima? Te iba a preguntar, justo, ¿nos puedes explicar qué es eso? Vale, bueno, pues el catalizador de los coches, Ajá. del tubo de escape de los coches, bueno, que eso te saca los gases del motor y te los convierte en gases que son menos nocivos para el medio ambiente, ¿no? ¿Conoces a alguien, o incluso te voy a preguntar más, ¿conoces a alguien que conozca a alguien que ha cambiado el tubo el catalizador del coche? No, creo que no. ¿No? Pues esa es la historia. Los catalizadores son sustancias que son capaces de hacer reacciones sin consumirse. ¿Vale? Entonces, los gases por sí solos no reaccionarían. Necesitan el catalizador. Pero el catalizador, como si no estuviera, no se gasta. Entonces, bueno, es muy útil porque, ostras, imagínate en la industria tener algo que tú lo metes ahí dentro y funciona y no tienes que estar comprándolo cada 2x3, ya está ahí. A ver, a nivel industrial te suelen tener un desgaste, hay que recambiarlos con el tiempo y todo eso, pero que duran mucho. Los catalizadores lo que tienen es eso, que no se gastan. Entonces, es una rama que genera mucho interés y sobre todo es muy útil a nivel industrial y a nivel medioambiental. No es lo mismo producir. Claro, es que no es lo mismo producir una sustancia gastando kilos y kilos de cosas que producir una sustancia gastando 1 gramo y reutilizando ese gramo todas las veces que tú quieras. Entonces, la catálisis en general, y tanto catálisis como tal como aplicada en síntesis, es una rama que es prácticamente el día a día de los químicos. Entonces, sí que mucha gente se suele especializar en eso. Vlad, ¿qué tal las matemáticas en esta carrera? Bueno, las matemáticas en química son, dentro de lo que cabe, fáciles, ¿vale? Yo siempre diré lo mismo. Lo más difícil en cuanto a matemática que te puedes encontrar en química es una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada te la hace la calculadora, ¿vale? O sea, no necesitas un conocimiento muy profundo de matemáticas para una carrera normal de química. Si te vas a especializar a lo mejor en química cuántica o en química física, donde ya sí que tienes que resolver ecuaciones un poco más complejas, pues entonces sí, te interesa saber más de mates. Pero para el químico medio, el químico normal, digamos, no hace falta tampoco saber mucho de matemáticas. Pero en primero de carrera, como es general en muchas de las carreras de ciencias, hay que estudiar matemáticas. Y las matemáticas que estudian ahí, pues son un poco más avanzadas que lo que necesitas para el resto de la carrera. Estudias matrices, estudias integrales, estudias derivadas, estudias también, bueno, términos de álgebra. Entonces, a ver, no es difícil, porque es una matemática muy elemental, muy básica y tal, pero sí que hay que hacerla. Y luego, ya te digo, la mitad de la carrera lo máximo que hace son factores de conversión y algún logaritmo para calcular un pH. O sea, poca cosa más. Esta pregunta, sí que muchos jóvenes la hacen así. A mí no me encanta porque al final yo creo que todas las carreras tienen su chiste, pero en general, si alguien te preguntara, ¿la química es una carrera difícil en general? ¿Qué les dirías? Yo diría que no es una carrera difícil. A mí no me parece para nada una carrera difícil. De hecho, me parece más difícil quizás el primer año que el resto. Porque el primer año pues tiene cosas muy generales que a lo mejor te cuestan más, que a lo mejor te cuestan menos, o te gustan más o te gustan menos. Pero a medida que empiezas a ya hacer química, y ya está, tanto analítica como QIFI, como química orgánica o inorgánica, pues ya estás más centrado en lo que a ti te gusta. Y al fin y al cabo, es una carrera de comprender, de entender. Y una vez que entiendes algo, ya no tienes que andar memorizando, ni andar recordando cosas, ni tirar mucho de memoria. Entonces, como cualquier ciencia, es una carrera de lógica. Es una carrera en la que si entendemos algo, pues hemos aprendido ese algo. Yo la única recomendación que doy en este sentido para que la carrera se haga más fácil es llevarlo al día.
Es una carrera que es mucho más conveniente llevarla al día y no dejarlo todo para el examen, porque no es una carrera que tú puedas aprender y vomitar en el examen, como aquel que dice, ¿no? No vas a leer y echarlo en el examen y ya está, he aprobado. A lo mejor te preguntan algo que no te han explicado, pero que se puede deducir perfectamente con lo que te han explicado. Entonces, se trata de entender, y entender lleva un tiempo, lleva un proceso. Entonces, es mucho mejor en una carrera de ciencia en general, no te hablo solo de química. En ciencia en general, eso, aprender a estudiar poco a poco, llevarlo al día y así es mucho mejor. ¿Y qué de la actualización? Ya ves, por ejemplo, en carreras como medicina, ¿no? Necesitan estar yendo a congresos, certificaciones, mucha lectura, estar revisando nuevos métodos. ¿Sucede igual en química? O sea, es muy necesario estar actualizando constantemente. Hombre, depende del ámbito en el que estés, sí, más o menos. No, si estás en investigación sí que hay que estar a la última, sobre todo porque hay muchísima competitividad. O sea, a la que tú estás investigando algo aquí, hay alguien en Reykjavik que está estudiando lo mismo que tú. Entonces, si tú tienes que publicar algo antes que esa persona, pues tienes que estar a la última. Entonces, hay cierta competitividad en ese sentido, ¿no? Quizás yo no diría que es algo tan drástico como quizás en medicina, ¿no? Porque eso, al fin y al cabo en medicina dependen vidas de la gente, ¿no? Pero bueno, sí que evidentemente para hacer un avance científico más eficiente, pues hay que estar a la última. Hay congresos también, hay simposios, hay, bueno, todo tipo de reuniones, eventos, y cuanto más asistas, pues claro, mejor, más al día estás. Oye, Vlad, ¿cuáles serían tus recomendaciones para quienes estén viendo este video que les interesa la carrera de química? ¿Qué son recomendaciones que te hubiera gustado recibir a ti antes de entrar a la carrera? No te dejes de caer. Esa sería la principal recomendación que diría yo, pero tanto por difícil como por fácil, ¿no? Porque también conozco gente que la carrera pues le parece difícil y a ver, primero, la primera recomendación, que esto es que ya no la digo porque es casi obvia, entra si te gusta. ¿Vale? Es decir, pero esto también de nuevo aplica a cualquier ciencia. Es decir, entra a una carrera que te guste. No te fijes tan solo en las salidas laborales. Piensa que te tiene que gustar lo que tienes que hacer, porque si al fin y al cabo vas a trabajar toda tu vida con eso, va a ser un agobio trabajar toda tu vida en algo que no te gusta, aunque cobres 5.000 pavos al mes o lo que cobres, ¿sabes? Entonces, es mejor buscar directamente que te guste lo que estás estudiando. Eso de entrada. Así que al que quiera entrar, consejo, que te guste. Y una vez que estés dentro, mantente. Si tú sabes que la carrera es algo que te gusta, que estás estudiando algo que te interesa de verdad, no te dejes caer por esos días que digas es que es todo igual, es que me cuesta mucho, o es que madre mía, yo pensaba que iba a ser más difícil y esto es un aburrimiento. No. Mantente e intenta llevar tu currículum lo mejor posible, porque luego te hará falta un currículum. Muchas personas recomiendan que tengas el dominio del inglés, porque mucha de la información que vas a ver específicamente en temas de ciencia pues son en inglés. ¿Lo mismo sucede en química? También, sí. Toda la información que se publica en artículos científicos está en inglés. Así que, a ver, como mínimo tienes que saber expresarte escrito. Tanto leer como escribir. Vale, ya depende, por eso digo como mínimo, depende del ámbito en el que estés, pues también te interesa saber comunicarte. Yo, por ejemplo, no tengo un título en inglés, pero de trabajar en laboratorios con gente de fuera, pues me sé expresar más o menos, entiendo todo lo que leo y más o menos sabría escribir algo con sentido, ¿vale? Pero, quiero decir, no tengo un nivel elevadísimo de inglés y no tengo problema, ¿vale? Porque además otra cosa es que como estamos en un ámbito muy técnico, el inglés es muy técnico también, y si cristalografía en español es cristalografía, en inglés es crystallography. O sea, tampoco hay que ser un genio para saber que, ¿no? Pero
quiero decir que no hace falta quizás tener un conocimiento muy profundo, pero sí que hay que saber expresarse al menos como mínimo escrito y entenderlo, porque te va a tocar leer y escribir seguro. Oye, ya casi para terminar. Esa pregunta, pues me da risa que lo que te voy a hacer, pero creo que muchos que les interesa esta carrera les gusta esta serie. Pero, ¿qué opinas de la serie de Breaking Bad? Hombre, por favor, pero es la mejor serie de todas. Es la mejor serie de todas, es buenísima, es un pedazo de serie enorme. Excelente, excelente. Es probablemente el mejor final de todos, probablemente el mejor final de todas las series que he visto. No vamos a hacer spoilers. Muy bien hecha, muy bien hecha. Sí, sí. Ya la has visto, imagino, ¿no? Sí, claro. Hombre, es que para no, si no lo has visto me voy de la reunión ya mismo, ¿eh? O sea... No, sí, claro que sí. Y pues como veo, de ahí inspiraste de tu nombre del canal, ¿no? Pues obviamente te tiene que gustar. Claro. Me llamo Vladimir y entonces pues por hacer la broma, pues Breaking Blood de Vladimir. Oye, y si pudieras describir tu carrera con una palabra, ¿cuál sería? ¿Bonita? Ok. No sé, diría que es una carrera bonita. No sé si se me viene otra... No, es que yo diría que es eso, es bonita porque aprendes de la vida, de todo lo que te rodea, sí. Perfecto. Y me encanta que te encante tu carrera, creo que eso también es muy inspirador. Hombre, es que yo de verdad creo eso, creo que te tienes que meter en una carrera si de verdad te gusta. O sea, si mi pasión hubiera sido las matemáticas, pues me hubiera ido a matemáticas, no me hubiera ido a química. Independientemente de las salidas, ¿eh? O sea, aunque luego hubiera estado en un puente, pero estaría en un puente siendo matemático. Y ya está. Y yo ya estaría contento porque ya soy lo que quiero ser. Fin. Claro, y al final, como habíamos dicho, cuando te gusta, pues vas a abrirte a nuevas oportunidades y nuevos caminos, ¿no? Eso es bien. Pues, Claro. Vlad, muchísimas gracias. Creo que es muy interesante todo lo que nos cuentas. Creo que puede resolver muchas dudas a quienes les interesa esta carrera. Pues agradezco muchísimo tu tiempo. Hombre, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo para esto. Es un placer estar con vosotros. Gracias. Muy entretenida la entrevista. Así es, gracias. Y pues ahí les voy a decir, obviamente, que sigan tu canal, que vayan a hacerte las preguntas ya específicas, también que nos dejen los comentarios. Y pues gracias, te mando un abrazo. Venga, igualmente, que vaya bien y un saludo a tus suscriptores. Hasta luego. ¿Qué les pareció la entrevista? Espero que hayamos resuelto sus dudas de la carrera. Déjenme en los comentarios qué les pareció. También déjenme sugerencias de qué otras carreras les gustaría que investigara. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente.